Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio número 1 que indica que se quema 1 kilogramo mol por hora de carbono puro con aire. Los gases de combustión contienen monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, en las siguientes relaciones molares. Moles de nitrógeno sobre moles de oxígeno es igual a 7,18 y los moles de monóxido de carbono sobre los moles de dióxido de carbono es igual a 2. Calcula el porcentaje de exceso de aire utilizado. Ahora procedemos a realizar la gráfica con la anotación de los datos especificados en el problema. Dice que se combustiona 1 kilogramo mol por hora de carbono, por lo que en el flujo número 1 solamente ingresaría carbono. Dice además que este carbono va a combustionar con aire. El aire, como sabemos, está compuesto de nitrógeno y oxígeno. Además de que el porcentaje lo conocemos por otros ejercicios anteriores, de que el oxígeno está compuesto en un 21%, el aire está compuesto en un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Este corresponde al flujo número 2. Dice que la combustión de carbono con aire genera 4 componentes: monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno, correspondientes al flujo número 3. Como sabemos acá, el carbono se ha transformado totalmente en 2 componentes, monóxido y dióxido de carbono respectivamente. El nitrógeno y oxígeno sí han formado parte de la conversión en monóxido y dióxido de carbono, sin embargo no ha sido total la conversión, por lo que en el flujo 3 están saliendo nuevamente con nitrógeno y oxígeno puro. El problema indica además que hay una conversión molar del flujo molar de nitrógeno respecto al flujo molar de oxígeno, diciendo que este está en una correspondencia de 7,18. Esto lo podemos despejar llevando el oxígeno y diciendo finalmente que el flujo de nitrógeno es igual a 7,18 por el flujo de oxígeno. Esa sería mi ecuación número 1. Además me dice que el flujo molar de monóxido de carbono sobre el flujo molar de dióxido de carbono es igual a 2. Lo mismo, puedo llevar a multiplicar este lado y voy a tener mi segunda ecuación diciendo que el flujo de monóxido de carbono es igual a 2 veces el flujo de dióxido de carbono. Estas dos conversiones nos van a ayudar en el momento de hacer la ecuación de balance de materia. Bueno, el problema no me da una reacción química como tal, por lo que para la ecuación de balance de materia yo voy a plantear mi problema a partir de cada compuesto que yo haya visto que haya reaccionado en la combustión del carbono. Tengo carbono, nitrógeno y oxígeno. Estos dos corresponden al compuesto del aire, ¿verdad? Entonces digo que el carbono forma parte del flujo de monóxido de carbono más el flujo de dióxido de carbono. Esta suma es igual al flujo de carbono que ha ingresado por el flujo número 1. Hemos dicho que el flujo de monóxido de carbono es igual a 2 veces el flujo de dióxido de carbono en nuestra ecuación número 2, por lo que realizo el reemplazo. Digo 2 flujo molar de dióxido de carbono más flujo de dióxido de carbono igual a, sabemos que se ha combustionado 1 kilogramo mol. 1 kilogramo mol por hora, entonces lo reemplazo, igual a 1. 2 más 1, 3, flujo molar de dióxido de carbono, igual a 1. Saco finalmente que el flujo de dióxido de carbono es igual a 1/3. Esa sería mi ecuación número 3. Mi ecuación número 3. A partir de esta también llego a la conclusión que el flujo de monóxido de carbono es igual a 2/3. Esta sería mi ecuación número 4. Ahora, el flujo de nitrógeno. Sabemos que el flujo molar de nitrógeno en el flujo número 3, vamos a poner 3 porque corresponde al flujo 3, es 2 porque el nitrógeno es diatómico, es N2 en realidad, es igual a el flujo molar de nitrógeno en la corriente número 2. Este con este se va
y digo que el flujo de nitrógeno en la corriente 3 es igual al flujo de nitrógeno en la corriente 2. ¿Qué decimos de la corriente 2? Que el flujo de nitrógeno en la corriente 2 es igual a 0.79 el flujo de aire. Esta sería mi ecuación número 5. Ahora, para el caso del oxígeno, tengo que 2 veces el flujo molar de oxígeno en la corriente 3 más 2 veces el flujo molar de dióxido de carbono, porque el dióxido tiene 2 oxígenos, más el flujo molar de monóxido de carbono. Recordemos que todos estos componen al flujo 3. Es igual a 2 veces el flujo molar de oxígeno en la corriente 2, porque a partir de la corriente de aire que está entrando que contiene oxígeno, se van a generar estos 3 componentes. Vuelvo a escribir 2 veces el flujo de oxígeno en la corriente 3 más 2 veces el flujo de dióxido de carbono más, recordemos que el flujo de monóxido de carbono, de acuerdo a la ecuación 2 que hemos hecho, es 2 veces dióxido de carbono, entonces copio. 2 veces el flujo de dióxido de carbono igual a 2 veces el flujo de oxígeno en la corriente 2. Nuevamente 2, flujo de oxígeno en la corriente 3, 2 más 2, 4, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? Que el flujo de dióxido de carbono, de acuerdo a la ecuación 3, es igual a 1/3, entonces lo copio. 4 por 1/3 igual a, tengo acá 2, flujo de oxígeno en la corriente 2. Para reducir el número de constantes, puedo dividir toda la ecuación entre 2. Me queda entonces flujo molar de oxígeno en la corriente 3 más 2/3, multiplicando y dividiendo, igual a el flujo molar de oxígeno en la corriente 2. Sigo. El flujo de oxígeno en la corriente 3 más 2/3 es igual a, sé que el flujo de oxígeno en la corriente 2 es la composición del 21% de oxígeno por el flujo de aire. Por lo tanto, esta sería mi nueva ecuación, mi ecuación número 6. Otra ecuación importante es esta relación de acá que puedo hacer con la ecuación número 1, diciendo que el flujo de nitrógeno en la corriente 3 es igual a 7.18 por el flujo de oxígeno en la corriente 3. Ahora, la ecuación número 7, que es el flujo de nitrógeno en la corriente 3, la puedo relacionar con la ecuación número 5, ya que sabemos que el flujo de nitrógeno en la corriente 3 es igual a 0.79 flujo de aire. Digo entonces que en lugar de esto voy a anotar 0.79 flujo molar de aire es igual a, ahora esto de acá, 7.18 flujo de oxígeno en la corriente 3. Puedo despejar en este caso aire, voy a decidir despejar este aire y digo que el flujo de oxígeno en la corriente 3 es igual a 7.18 sobre este de acá, se va a venir aquí a dividir, 7.18 sobre 0.79. Y esta sería mi ecuación número 8. La ecuación número 6 relaciona el flujo molar de oxígeno en la corriente 3, que era la relación que había obtenido en la ecuación número 8. Me conviene de mejor manera despejar la ecuación del flujo molar de oxígeno en la corriente 3, ya la he realizado, diciendo que es igual al flujo molar de aire igual a o por 0.79 entre 7.18. Entonces esta ecuación, al haberla convertido a favor de oxígeno, la voy a reemplazar en la ecuación número 6, diciendo entonces que el flujo molar de aire por 0.79 entre 7.18 más 2/3, que está esta parte de acá, es igual a 0.21 flujo molar de aire. Cosa de que aquí nos damos cuenta de que ya solamente me queda una sola incógnita. La idea es despejar esta de acá y vamos a poder encontrar el flujo de aire. Puedo llevar esta a restar. Digo entonces 2/3 es igual a 0.21 flujo de aire, flujo molar de aire menos 0.79 entre 7.18 por el flujo molar de aire.
Factorizo el aire. Tengo 2/3 igual a flujo molar del aire por 0.21, me queda de acá, menos 0.79 entre 7.18 y despejo nuevamente el aire y me sale a través de los cálculos que el flujo de aire es igual a 6.669 kilogramo mol por hora. El ejercicio me pedía que calcule el porcentaje de exceso de aire, ¿verdad? Sin embargo, al momento de combustionar el carbono, comprendo que no todos los componentes del aire van a reaccionar para combustionar carbono, solamente va a reaccionar oxígeno, en este caso el oxígeno en el flujo 2. Y sé que el flujo 2 me dice que el oxígeno está compuesto por 0.21 por el flujo molar del aire. Ya conocí el flujo molar de aire, 6.669. Al momento de multiplicar con 0.21, conozco que el flujo molar de oxígeno en la corriente 2 es igual a 1,4 kilogramo mol por hora. Este componente es el que yo debo conocer cuál es el porcentaje en exceso en el cual está, ya que este es el único componente que reacciona directamente con el carbono. ¿Cómo conozco si de verdad este está en exceso? A partir de la ecuación del flujo molar de oxígeno en la corriente 2 sobre el flujo molar de carbono, tiene que ser mayor al coeficiente estequiométrico de oxígeno en la corriente 2 sobre el coeficiente estequiométrico de carbono. Realizo una ecuación de reacción química donde digo que el carbono más el oxígeno me va a dar directamente dióxido de carbono, donde el carbono tiene coeficiente de 1 y el oxígeno coeficiente de 1. Ya conocemos que el flujo 2 de oxígeno me da 1,4. El flujo de carbono en la corriente 1 es 1 kilogramo mol por hora. Y este valor es igual a 1,4, ¿verdad? Aquí tengo 1 sobre 1 y 1,4 es mayor a 1, por lo que confirmo nuevamente que mi reactivo en exceso en este caso es el oxígeno. O2 está en exceso. Existe una ecuación para calcular el porcentaje en exceso de uno de mis reactivos. La ecuación indica que es el flujo molar del componente que está en exceso menos el coeficiente estequiométrico del componente en exceso entre el componente que es el limitante por el flujo molar del componente limitante que entra, en este caso es el carbono, en el flujo 1. Todo dividido entre el coeficiente estequiométrico del componente en exceso entre el componente limitante por el componente limitante que entra por 100. Reemplazando valores tenemos que el valor del flujo molar de oxígeno 2 es 1,4 kilogramos mol sobre hora, menos el flujo estequiométrico es 1 sobre 1, no se va a tomar en cuenta, por el flujo de carbono que entra es igual a 1 kilogramo mol por hora. Abajo noto igual 1 sobre 1 por 1 por 100%. Realizando los cálculos necesarios, llego a la conclusión de que el porcentaje en exceso, ya sabemos que se trata de oxígeno, es igual al 40%. Y ya estaría resuelto el ejercicio.